también alumno de esta casa, de la séptima promoción que acabaron en 1977. Los que habéis estado a primera de la mañana ya habéis visto a Ramoncín, participante como atleta saltador en 2 Juegos Olímpicos y como entrenador pues en 7 u 8. Ramón. He estado en 10 en total. En 10. 2 como atleta y 8 como enchufado. Es director técnico de la Real Federación Española de Atletismo, ex responsable nacional de saltadores, y el programa que ha previsto para hoy es modelo sintetizado de los saltos en atletismo. Además es de Donosti Cantabria, casi hermanas, ¿no? Aquí te dejo. No me has escuchado, bueno. Que te dejo aquí al mando de Cotarro. ¿Vale? Bueno, pues... Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias por invitarme, gracias a vosotros por venir. Un sábado que es con un tiempo maravilloso. Y cuando me llamó Paco, te dije un poquitito este título a voleo, y luego empezaba a reflexionar y a desarrollar el título. En primer lugar me he puesto el P733, que es mi número de matrícula de cuando estábamos en el INEFRO de la promoción, porque cuando he visto el modelo de presentación y he visto el anagrama, automáticamente me he identificado con mi número de inscripción, que era el P733, que los que sois de la Beleco os acordaréis que teníamos una P. ¿Cuál era el tuyo? ¿El tuyo era el 100 y pico seguro? O un 4 no sé qué. Y vosotros, las nuevas generaciones, no, pero bueno, viene muy asociado a la estética de la charla, ¿no? En un principio había pensado hacer algo más ortodoxo, pues en cualquier caso yo me brindo, tengo documentación sobre teoría de entrenamiento, sobre la técnica, pero he pensado que el contexto y el momento quizás debería hacer una presentación de otro tipo, ¿no? Acabaré yendo a lo concreto, al título de la ponencia o de la charla, pero antes, lo sintiéndolo mucho, aunque tiene algo de presuntuoso, os voy a hacer el proceso de que ha sido mi vida, que quizás os lo cuente como el proceso que podéis tener cualquiera, los jóvenes como futuro o el que hemos tenido otros, los más mayores, en nuestra forma de vivir el deporte, ¿no? Yo os cuento un poco la mía y como consecuencia de lo que he vivido os llevo a la conclusión final, ¿vale? Ese es el discurso o el planteamiento global de la charla. Entonces, os comentaba que es un proceso largo porque ya voy teniendo una edad que es un eufemismo de que soy mayor. Y entonces digo, como consecuencia de ese proceso, les quería relatar ese proceso porque es pasar un poquito de, si fuera un pintor, pues del hiperrealismo a la abstracción, ¿no? Hay un momento que entras en la vida del entrenador al pequeño detalle, todo lo tienes que tener amarrado, y según van pasando los años, pues voy llegando más a la abstracción. Creo que hay 2 o 3 cosas fundamentales y empiezas a discriminar lo fundamental de lo accesorio, ¿no? Y en esas estamos. Yo os cuento un poco mi experiencia de vida, no porque la quiera contar, sino quizá sepáis el proceso que os viene por delante y a los demás recordar el que habéis tenido. Y empiezo con... Sé que hay algo de presuntuoso cuando cuentas tu vida, ¿vale? Pero vamos a mirarlo como alguien que yo no conozco o que me han contado. Y yo empiezo con aquellos maravillosos años 1, ¿sí? Que había una serie en televisión que eran aquellos maravillosos años. Y es la fase mía de deportista. Empiezo como deportista, como hemos empezado todos. Empiezo en el deporte escolar. Mi familia hay un apoyo total al deporte, al atletismo en concreto. Muchos hermanos míos hacen atletismo. Mi cuñado es internacional. Pipe Areta, que fue un referente, fue sexto en los Juegos Olímpicos, un deportista increíble, era amigo de la familia mía también. Entonces, todo eso ayuda. Empiezo como una fase que yo llamo fase esponja. Empiezo a impregnarme de la actividad deportiva y hago todos los deportes, un poco comodín, baloncesto, balonmano, lo que hacíamos en aquella época en el colegio. Era muy importante escaparse de los castigos del sábado porque
yo era de Sagrado Corazón y era prácticamente imposible no estar castigado los sábados. No te librabas una semana y tienes que estar castigado el sábado seguro, y hacer deporte me libraba del castigo los sábados, que era una fuente de motivación también bastante importante. Y ya paso a hacer atletismo y ya resalto la primera persona que me da un bagaje de conocimiento para ser luego la vida que he ido llevando, ¿no? O lo que haya podido hacer como entrenador o como atleta, que es la persona que está en medio, que es Ignacio Altuna. Es mi primer entrenador y es un entrenador de esa época, formado en la escuela de MOVA, la primera promoción de la Escuela Nacional de Entrenadores. Lo veréis en el excelente libro que presenta el miércoles Grosso, sobre la historia de los entrenadores españoles, de la Escuela Nacional de Entrenadores. Y bueno, pues es un personaje vital en mi vida, es el que me cautiva por el atletismo, es el que también empieza a entrenar y se para. Ramón, lo importante es esto, déjate de tonterías, esto es lo importante, me forma muy bien, y también, que es algo que ha marcado toda la vida, es una forma de vivir el atletismo, es los valores, el respeto a los jueces. Pues me ha dado un nulo, no, vas, te das la mano y le dices que enhorabuena y gracias por haber estado de juez. Entonces, te va impregnando en ese tipo de valores, y luego desde el punto de vista deportivo, tú estás ávido de aprender o de mejorar, y vas conociendo cosas. Entonces, muy importante los amigos, el entorno, y en ese contexto pues yo ya tengo algunos resultados deportivos buenos, ¿vale? Quedo subcampeón de Europa junior, y gano el campeonato de España con 18 años, absoluto, 17 de triple, y un poquito yendo a lo que iban Pedro y Inés, de una forma muy jugada, con mi entorno familiar, mi entorno social, mis compañeros de colegio, y ahí destaco la figura vital para mi vida de Ignacio Altuna, de lo importante que es un entrenador más allá del tema deportivo desde el punto de vista de la formación, ¿no? Paso a otra segunda fase, que es aquellos maravillosos años 2, y ahí la foto es Paco Gil. Yo llego a Madrid, a Paco le conoceréis alguno, ha sido director de la escuela, muy buen entrenador, es de la primera promoción, de la segunda, Paco la primera. Yo diría que la primera. Por cierto, le voy a poner falta, porque es de la segunda. Digo que no. Es de la segunda, creo. Paco de la segunda, sí. Bueno, apuesto, luego le voy a llamar. Yo digo que la primera, ¿vale? Digo que apostamos. Vale. Y bueno, Paco llegó a Madrid, por lo que se supone, cambiado Salvo de San Sebastián, llegó a Madrid. Hay 2 años que medio dejo el atletismo, me había ido muy bien, pero muchas prácticas en el INEF, en ese momento teníamos hasta 4 horas de prácticas, cambio de ciudad, empiezo a salir con mi mujer, que tiene el mérito de haber aguantado hasta ahora, también fue atleta, y entonces de mi formación, en el ciclo, en el proceso mío de formación como entrenador, para llegar a deciros lo que luego os contaré, Paco también ya le da un toque un poquitito más sofisticado al entrenamiento, hay más programación, no es tan... El otro era importante, no quiere decir que fuera malo, simplemente que eran fases, ¿no? Y entonces el momento con Paco ya hay una programación un poco más seria, él me rescata un poco porque yo 1 año o 2 me desvinculo del atletismo prácticamente, estoy en el INEF y me lo paso estupendo, y ya llega la Olimpiada de Montreal y bueno, Ramón, que puedes ir, vamos a intentar, y ya nos ponemos a entrenar serio y con método. Y además, en ese momento, en mi mochila me voy conociendo unos profesores excelentes en el INEF, en los cursos tengo también referentes morales, en muchos casos, como puede ser pues, Carlos Álvarez del Villar, que gracias a Dios se le rinde un homenaje, ¿no? O bueno, Ballesteros, Carlos Gil, pero además en el contexto de estos años del INEF en Madrid, en las pistas pues tenías pues, referentes que fueron en España luego han sido vitales, ¿no? Pues como José Luis Torres, o Paco López, o José Luis Martínez, que no está, ¿no? Mejor así no me ha oído, ¿vale? Pero digo que son referentes que estaban en ese contexto y también van, por ósmosis, van impregnando una capacidad y un conocimiento el entorno es muy favorable,
tengo un entrenador estupendo, muy cualificado, un entorno muy bueno y además empezamos hacemos una concentración que estuvimos como 2 veces como 2 semanas, 3 semanas en Polonia, era la época comunista, íbamos a Varsovia. Entonces tuvimos mucha amistad y vinculación con, es el primer referente internacional que tuve la suerte de tener, que es Andrei Lasowski, entrena a un campeón del mundo. Vas viendo que, bueno, pues que también vas aprendiendo que a lo mejor no eras tan malo como parecía, pero que hay otras cosas en el mundo y también en circunstancias personales que las pueden justificar, ¿no? No sé, luego si queréis unas preguntas os lo explico más claro, lo contesto más claro. Pero bueno, desde el punto de vista técnico, sí que ya es un país de referencia. En Chipre Salto tenía el recordman del mundo como Smith, o luego un campeón del mundo como Fejoman o lo que sea, y íbamos casi al núcleo, al epicentro de la formación en saltos, que era Polonia, ¿no? Que además es un país con un conocimiento universal de todas las especialidades, ¿no? Tienen lanzadores, han tenido fondistas, obstaculistas. Es un país que tiene una tradición y una formación muy grande. Y tuvimos la suerte pues, de convivir con ellos y tener cierta amistad, y de la amistad surgió mucha información. Incluso entrenábamos juntos y bueno, eso te va entrenando, ¿no? Y esa es la siguiente fase. Intentaré no estar mucho rato con esto, ¿no? Y entonces eso, de los polacos empezamos a entender pues, muchos temas de programación, su programación y su interpretación de la técnica del triple. En aquellos años había como 2 grandes familias, pues el triple más ruso, que era más predominio de fuerza, y los polacos pues, metían el triple más en velocidad, ¿no? Más tenso, más parecido a la piedra en el agua, ¿no? Rasa que va y bueno, pues sigues almacenando experiencias cada vez de forma más sofisticada y luego formas de ver una misma realidad desde diferentes perspectivas. Entonces, pues te va creando un conocimiento. Y luego ya sigo, no me queda mucho de contar mi vida, pero ya acabo y luego me meto un poco más a lo específico, ¿vale? Vuelvo a casa, acabo de estudiar en Madrid, vuelvo a San Sebastián, Ramón es un cachondo, no va a hacer nada y tal. Y me autoentreno, ¿vale? Tengo 20... ¿Cuántos tenía? 24 años cuando vuelvo a casa, 23, y me autoentreno, y entonces entre lo que sabía, todo este tiempo cada vez más dudas, o sea, más dudando, ¿no? Yo quiero ser mejor, ¿y qué hacen estos? ¿Y qué hacen nosotros? Esta pregunta que nos hemos hecho todos como atletas y como entrenadores, ¿no? Y ya empiezas a tomar decisiones sobre mi entrenamiento y empiezo también a entrenar a un grupo de atletas jóvenes. También pasó a ser profesor de un colegio, profesor de educación física, luego fui profesor del INEF de Vitoria, y la formación va aumentando con la asistencia a congresos, hubo congresos muy potentes en aquellos años, de fisiólogos, Tiffany, Smith Bleifer, gente muy potente. Hay relación con italianos también, pues tienen una metodología maravillosa, han tenido históricamente en el atletismo. Y empiezo a ir a las concentraciones como entrenador de gente. Las concentraciones tenían una parte que era, al margen de la pista, había otra que era la cerveza y el café, que yo creo que ha sido lo más que he aprendido en líneas generales. Como los congresos, ¿no? Ibas a la charla, pero luego vas en el congreso, te tomas el café y vas a cenar, y es donde realmente empiezas a hacer contactos y a tener conversaciones muy educativas. Y bueno, todo ese paquete de circunstancias pues te va lo mismo, ¿no? Han contribuido a la formación. Pero también en esa época, y lo digo también como forma parte del proceso, en la pandemia, que es ese tiempo que teníamos tiempo para muchas cosas y no hicimos nada algunos, que teníamos todo el tiempo. En la pandemia me encontré con el efecto Dunning-Kruger, que alguna habréis visto, que es este gráfico de ahí, y te dice un poco pues, cómo es la competencia que tú percibes sobre un tema. Y entonces, bueno, es ese gráfico, ¿no? Hay un momento que tú sabes algo. Yo pensaba que había hecho atletismo un poco y que había ido con los polacos y que había entrenado, y pensaba que me lo sabía, que sabía bastante, ¿vale? Y según empiezo a profundizar,
me fui acercando al monte de la ignorancia, ¿no? Digo, y según me iba encontrando con la realidad de entrenar, digo, pues no tengo ni idea. Digo, he hecho cosas y tal, pero no tengo ni idea. Y según pasa el tiempo y empiezo a mirar, pues vas bajando y diciendo, joder, si no tengo ni idea. Y empiezas a descender y llegas al valle de la desesperación, ¿vale? Y entonces yo por esa época estaba diciendo, yo pensaba que sabía algo y según empiezo a preguntar y a mirar, veo que no tengo ni idea según pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, ese es un momento que es importante pasar como entrenador o como educador porque a partir de ahí pues te toca remontar, ¿no? Que es, empiezas a preguntar, empiezas a trabajar, empiezas a equivocarte sistemáticamente y te empiezas a preguntar más, a prepararte, a leer y entonces empiezas a remontar lentamente y esa curva luego nunca llegas, ¿no? Empiezas a mejorar, empiezas a subir, pero es mucho más lenta y tal. Pero bueno, pasar un poquito, darte el bofetón de la ignorancia y ser constante. Lo peor es quedarte ahí. Pero si sigues avanzando y pasas por el valle y sigues formándote, y me di cuenta, pues en esos años digo, joder, no tienes ni idea. Y entonces empiezas a preguntar y yo creo que eso es importante, reconocer no saber, pues para empezar a evolucionar y decir, bueno, sé algo, pero desde luego me falta un montón, ¿no? Y lo mismo en el proceso de interiorizar estos años, cuando he tenido que preparar esta charla, he ido haciendo este tipo de reflexiones, y decía, estás todo el día, el entrenador, estamos todo el día dudando, ¿no? Digo, yo me di cuenta ahí también que no se trata de no dudar, sino de dudar cada día mejor. Es decir, la duda va a estar siempre, que no se te note mucho, que el atleta no lo note demasiado, la atleta, pero el proceso no es no dudar, es dudar mejor, con mejores argumentos, dudar con una duda mucho más razonable, más cualificada, más argumentada, pero desde luego el no dudar, mala cosa, si no dudas, mala cosa. Es importante dudar cada día mejor, pero bueno, en esas andábamos reflexionando y esta es un poquito la historia de mi vida como entrenador y en la formación, ¿no? Y esos años que me entreno solo y entreno a gente, empiezo a entrenar a gente del colegio, yo era profesor en los primeros años, pues, y cuando me entrenaba a mí, pues había mucho de autodidacta, ¿no? Es decir, yo experimentaba en una especie de esquizofrenia, ¿no? En casa me hacía el entrenamiento y luego en la pista me cagaba en el entrenador que era programado esto, era yo, ¿no? Que me hacía el entrenamiento y luego hacía... Pero bueno, fue un proceso muy enriquecedor, lleno de errores también, pero muy enriquecedor, porque el proceso del autodidacta puede ser lento, pero es muy enriquecedor. También puede ser que el autodidacta puede pasar que el profesor sea un idiota, también puede ser, ¿no? En el caso del autodidacta, pero fue muy enriquecedor. Además, tengo un recuerdo también medio atleta muy bonito. Me iba a una hora que no hubiera nadie, en la pista no quería ver a nadie, ni que nadie me viera, y me ponía a entrenar, podía estar 2 horas y media entrenando, 3, absolutamente concentrado y metido en lo que estaba haciendo, ¿no? Tengo mi recuerdo de no tanto los resultados, que fueron buenos, pero no tanto los resultados, sino mi recuerdo del proceso de interiorización y de cómo vivía. Me acuerdo que me iba a la playa a las 9 de la noche, un día de lluvia, para fortalecer el carácter. Y me ponía a hacer series por el agua en invierno. Tengo ese recuerdo todavía de noche. Y digo, si soy capaz de hacer esto, voy a saltar 17 metros en verano fijo. Como un loco por la playa. Y bueno, es un proceso que tengo un recuerdo muy bonito, que por supuesto a mis atletas no se lo digo, porque entre otras cosas a lo mejor me ponen una camisa de fuerza, pero como recuerdo personal y como formación dije, joder, hay una parte volitiva, de la fuerza, de la voluntad, del carácter, y de vez en cuando me sometía a ese tipo de pedradas, y ya digo que esto lo puede tener el autodidacta, ¿no? Y luego paso ya a ser responsable de saltos, abandono la práctica atlética y tengo la enorme... empiezo a convivir certezas y dudas. Como entrenador hay certezas y hay también muchas dudas, pero tengo la suerte de tener un sector maravilloso, que está Juan Carlos Álvarez, Miguel Vélez y Hans Ruf. Hacemos el sector de saltos. Juan Carlos lleva más longitud, hace su triple, conmigo, Miguel salto a altura y Hans lleva la pértiga. Unos perfiles, Miguel y Juan Carlos tienen un perfil muy similar, son académicamente no están brutales,
desde el punto de vista deportivo, son renacentistas, dominan todos los palos asociados al entrenamiento, la fisiología, la biomecánica, la nutrición, dominan todos a alto nivel. Yo, la verdad es que ir a hacer una reunión con ellos era ir a hacer un máster, ¿no? Tuve la suerte de contar con ese maravilloso equipo. Hans era mucho más empírico, mucho más pragmático, pero bueno, pues medallas olímpicas, gente a nivel mundial, que te daba también otra forma de vivir el deporte, ¿no? Y también en esos años había unos convenios que desgraciadamente hemos perdido también por la situación política del mundo, ¿no? Y de Europa, pero había convenios internacionales que los aprovechamos mucho, y hay dos personas que al sector de saltos nos aporta muchísimo a nivel internacional. Uno es Dragan Tansi, que era alemán de origen yugoslavo, entrena a lo mejor del mundo, a Ulrich Meikar, a Mogenburg, a Tranjar, a medallas olímpicas. Luego entrenó a Steffi Graf, gente de tenis, se afincó en Estepona, y una persona cualificadísima, además con una base más fisiológica, una metodología una técnica muy a través del reflejo, evitando hipertrofias exageradas, un entrenamiento de hipertrofia lo abandona. Es otra perspectiva diferente en la programación, y un monstruo, ¿vale? Otro monstruo. Es decir, la suerte que he tenido es he visto muchos monstruos desde el punto de vista de formación y de conocimiento. Y luego el otro, que yo creo que es el que más nos ha marcado, es el que está en la foto de abajo, que es Roberto Zorco, que era responsable de la Unión Soviética, y coincidimos en un sitio y me pregunta en castellano, y digo, ¿tú qué haces hablando castellano? Un tío con CCP en el charla y tal, y digo, pues yo soy de la Unión Soviética, pero he estado muchos años en Cuba y conozco y hablaba castellano perfecto, y nos hicimos muy amigos. Y entonces con los convenios estuvimos en Rusia, estuvimos en concreto lo que es ahora Georgia, que es el país Georgia, pero era la Unión Soviética. Estuvimos en Abjasia, que es una región. Estuvimos 3 o 4 veces 15 días. Y tuvimos también la inmensa suerte de que él hablaba castellano y nos pasó uno por uno, durante 10 días, 12, los mejores entrenadores. Durante 12 horas le hacíamos un interrogatorio, Juan Carlos, Miguel y yo, a cada entrenador, y íbamos tomando notas. Él nos traducía y luego nos dieron la documentación. Entonces, una documentación que a lo largo de estos años hemos ido repartiendo en todos los cursos de entrenadores, o sea que es algo que luego lo hemos expandido, ¿no? Pero esto, lo que sí queda con la Unión Soviética, tuvimos a Vitaly Petrov durante 2 días sentado. Vitaly Petrov es un poco el patriarca de la pértiga, ¿no? Pues el de Bufka y toda la metodología, el del saltador brasileño, el italiano, pues tiene 3 medallas olímpicas de oro, tal. Y tuvimos el privilegio encima porque le caímos graciosos, y porque él me decía, Ramón, hemos paseado a la gente por toda la Unión Soviética, pero no sé, por amistad o lo que sea, y entonces nos dio un montón de información, Y luego hemos tenido contactos, afortunadamente, porque luego a Madrid pues ha ido veniendo gente a España o a San Cugat, y hemos tenido a Neilo Moura de Brasil, que es un entrenador muy... o João Ganso, portugués, que es el entrenador de Nelson Évora, y bueno, hemos tenido la suerte de ver Carlo Vittori, que no era de saltos, era de velocista, pero tenía una metodología que hay una parte que nos era muy afín, ¿no? Sobre todo la sistemática y la forma de hablar de la fuerza, ¿no? De estructurar la fuerza. Y bueno, este es un poquito pues el pasado, y luego pues tuve de los últimos años. No lo he puesto esos maravillosos años 5, porque han sido curiosos años, pero no sé si maravillosos. Todavía estoy en proceso de digestión, igual los de la dirección técnica, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista personal, muy enriquecedores, pero tú, Rafa, sabes también que tiene sus partes, ¿no? Y bueno, y hay un momento, con todo este bagaje, hasta ese momento me voy dando cuenta de que tengo mucha información muy contradictoria, y también voy viendo que gente que llega, porque cuando hablamos con los rusos tenían una metodología absolutamente estricta, pero cuando hablamos de uno en uno, cada uno hacía lo que le daba la gana.
Y entonces sí tenían la escuela soviética, que hablamos y tal, pero cada uno se la pasaba a la escuela soviética por donde quería. Sí que tenían un ABC universal, que era la escuela de movimientos, se corre así, se multisalta, se hace estos ejercicios así, pero a partir de ahí cada uno tenía su libro y todos tenían muy buenos resultados, ¿vale? Y bueno, pues eso vas almacenando una experiencia, una forma de ver el relativismo. En concreto yo veía los saltos, también veía que los resultados podían llegar de muchos lados, y yo ya tenía en ese momento un Cristo importante en la cabeza, porque digo, joder, hay tantas metodologías, tantas formas de afrontar el entrenamiento, gente que basa mucho en este tipo de fuerza, gente que no, gente que hace todo pliometría, gente que... Y digo, bueno, en el momento que veo esta frase políticamente incorrecta, pero que me digo, a ver, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicártelo a tu abuela, ¿no? Digo, a ver, yo necesito no explicarse algo, habría que decir abuela, bueno, pero bueno. Digo, si no me lo explico a mí mismo, va a ser muy difícil que se lo explique a mis atletas si yo no lo entiendo yo, ¿vale? Si no soy capaz de sintetizar. El ejercicio de síntesis es importante, a veces es mucho más difícil escribir medio folio que 20. Sintetizar es un ejercicio difícil, entonces lo que os voy a contar a partir de ahora es el ejercicio de síntesis, es un ejercicio un poco de decir, voy a la esencia, ¿no? Vamos a ir a la esencia, a ver si puedo ser capaz de hacer un ejercicio de abstracción, de quitar lo superfluo. Entonces llego a la conclusión de que los saltos, que es lo que os cuento, ¿cómo voy? Voy bien, ¿vale? Los saltos, digo, ¿en qué lo podría condensar lo que es los saltos? ¿Vale? Pues empezar a hablar de tipos de manifestaciones de la fuerza, tipos de interpretación de saltos. Toda esta gente que os he comentado, cada uno dio muchísima información, ¿vale? Y se trataba de condensar y de hacerlo todo más delgadito y más sencillo, ¿no? Y digo, los saltos son dos cosas, y es lo que os pretendo explicar y lo que se empieza a ajustar un poco al título de la charla, ¿vale? Y son dos conceptos. Saltar, los saltos atléticos se resumen en dos cosas, en rebotar y en avanzar, ¿vale? Rebotar y avanzar. Y esos son la longitud, el triple, la altura y la pérdida. Rebotar y avanzar. Si yo soy capaz de rebotar bien y soy capaz de avanzar, eso es el denominador común a todo. Y a partir de ahí lo que voy a desarrollar es lo que yo pienso por rebotar, que eso va a tener connotaciones sobre el entrenamiento y sobre la técnica, no se pueden separar, no son estancos, metodológicamente para explicarlo lo separamos, pero conceptualmente son cosas que van siempre juntas. Y entonces le veo saltar a Jonathan Edwards y digo, es Jonathan Edwards. Digo, saltar, rebotar y avanzar es Jonathan Edwards, que es... ¿Se ve, no? Mirad, es rebotar y avanzar. Este salto es bestial. Rebota y avanza, ¿vale? Ese salto es de 18.40, no le valió con 2-3 de viento, ¿vale? Pero, digo, si tú rebotas y avanzas, ya está. Es eso. Y entonces miro también y digo, vamos a ver a los campeones que no saben nada y no han tenido entrenador, pero también rebotan y avanzan y lo tenemos ahí. Mirad cómo rebota y cómo avanza. Si veis a Edwards, si veis a... Digo, aquí se trata de rebotar. Ni mirad, el canguro no hace 250 en sentadilla, ni Edwards tampoco lo hacía. Bueno, sí tenía 135, 140 en cargada. O sea, veis ahí delgadito, pero bueno, te quiero decir que se trata de rebotar, ¿vale? Y si te ves a Edwards, es que casi es perfecto, ¿no? Te quiero decir que es... yo escribí en un artículo en El País y el otro día lo vi y lo puse así, ¿no? Hablaba de Edwards, es un artículo hace 20 años, y decía que parecía un gigantesco imán que le atrae, no, parece que un gigantesco imán le atrae desde el fondo del foso mientras él rebota con unas notas sostenidas y va avanzando y tal, ¿no? Digo, pues si el canguro hace lo mismo. Entonces vamos al modelo, haces abstracción, ¿no? Vamos al modelo, y el modelo resulta que es, por supuesto, Edwards es, y sigo, digo, es un ejercicio de abstracción, ¿vale?
que luego va a tener connotaciones de la interpretación de la técnica, del entrenamiento, en cómo trato la fuerza, cómo hago la velocidad, cómo... Todo eso, de ahí va a emanar cantidad de información, ¿vale? Y veo... Espera. Entonces, empezamos a hacer... Yo voy a ir humanizando esto. Esto es una pelota que rebota. Esto rebote, ¿vale? Vemos una pelota de tenis, rebota. Según cómo esté configurada, las moléculas que tenga, como esté hecha, pues va a tener más capacidad elástica. Entendiendo la capacidad elástica como la capacidad de un cuerpo, una vez que se deforma, de volver a su posición inicial, ¿vale? ¿Ves una pelota de golf? Se deforma menos y seguramente salte más. Bueno, el vídeo está mal, pero digo que se deforma menos y sube más, ¿vale? Y entonces yo voy desarrollando esta abstracción que hago de cómo se salta. Y yo digo, si la pelota de golf salta más, yo tengo que hacer un atleta, un chico, una chica, que se comporte como una pelota de golf, ¿vale? Que se deforme poco para que rebote mucho. Digo que esto que suena un poco a una peli, pero esto, digo que es un ejercicio, ¿vale? Un ejercicio mental de abstracción. Y que luego tiene sus consecuencias prácticas. Estamos en que, si no se lo puedo explicar a mi abuela o a mi abuelo, no lo puedo aplicar a la gente ni lo voy a entender en el entrenamiento, ¿vale? Y entonces veo una pelota que rebota, la de la izquierda, tiene muy poca deformación y casi desde el punto de caída al punto vuelve a recuperarse cerca, nunca es verdad, pero se recupera cerca de la altura que había caído, ¿vale? En cambio, una pelota, digo, la pelota de golf, ¿no? Pues estas pelotas que venden los chinos para niños, de estas macizas que rebotan una barbaridad, esa la solía llevar yo a los cursos para explicar, ¿no? Un saltador de longitud triple es esto, es esta pelota, ¿vale? Muy poca deformación y mucha respuesta elástica, ¿vale? En cambio, si alguien, esto pues no es un buen saltador, la de la derecha es un balón de estos de playa que inflas, se deforma mucho, tiene muy poca respuesta elástica y no rebota. Ese es un mal saltador, es un mal atleta. Y yo entonces digo, sigo con este ejercicio mental y digo, yo tengo que hacer que un atleta se comporte como la parte izquierda, ¿vale? Tendrá una componente genética, pero en el caso de los atletas hay una parte entrenable. Pero yo mi modelo va a ser este, que luego cuando ve la terminología de entrenamiento de fuerza, si es la de los italianos o la de Vittori y eso, pues ellos te dirán que es manifestación de fuerza elástica refleja, ¿vale? Es fuerza elástica refleja, muy poca deformación, más con mecanismos reflejos que con mecanismos contráctiles y tal, ¿no? Pero yo, esto lo tengo, yo cuando veo una atleta quiero ver si es la pelota izquierda o la pelota a la derecha, ¿vale? Y luego ya le iré poniendo la letra pequeña. Pero en principio observo eso. ¿Y cómo hago yo para que sea...? El material es el que es, ¿no? Tú vas a tener a un atleta que tiene unas características antropométricas, unas palancas, una construcción refleja muscular, unos tendones, importantísimo, ¿vale? Una parte más de colágeno, otra contra. Entonces, pero aparte de eso, dentro de que la configuración de una propia persona, vamos a ver cómo soy capaz de que se comporte más como el balón izquierdo. Hay un momento que vamos un poco lío, ¿vale? Pero bueno, os quedáis con la idea, que luego se puede desarrollar, pero hasta ahora me seguís bien, ¿verdad? Entonces, mirad, estos son los dibujos originales de mi paranoia, cuando empiezo a lucubrar con esto, ¿no? Digo, nosotros normalmente tendríamos la visión de un saltador, que es la figura esta, ¿no? Que es alguien que tiene una parte pasiva, que es como un tronco, y una parte activa, que son las piernas, ¿no? Digo, primer error, el balón es balón entero, ¿vale? Un saltador salta con todos. Y entonces salta es muy entero, todo tiene que saltar en un saltador. No hay una parte activa y otra pasiva. Va a ser todo muy importante. De hecho, a este modelo del balón me he pasado al muelle. Y del muelle lo voy humanizando un poco más. No vamos a pensar en grupos musculares, vamos a ver un modelo mecánico, ¿vale? Es un ejercicio de abstracción, ¿sí? Seguimos ahí. Y mirad, yo he pasado del balón al muelle. Y ahora del muelle paso a esto, voy humanizando el balón. ¿Y yo cómo hago que esta persona rebote más?
Si veis ahí, no penséis que es pectoral o es trapecio o bíceps o cuádriceps, pensad que es un sistema de poleas y palancas y hay una parte que es elástica, que tiene muelles, ¿vale? Yo lo que voy a intentar para que rebote bien el balón, que rebote mucho, lo que voy a intentar es utilizar la mayor cantidad de muelles, utilizarlos todos a la vez y utilizarlos donde cada muelle es más eficaz. Y esa es la técnica. ¿Me explico? Es decir, alguien que está configurado de esa manera, la técnica, el entrenamiento sería configurarlo con un sistema de muelles, poleas y palancas más poderoso, más fuerte, y la técnica sería colocarlos bien para que sean más eficaces, ¿sí? Entonces, habrá una parte que me lleva al entrenamiento y otra parte que me lleva a la técnica. Entonces, yo digo, bueno, esto yo tengo que utilizar, ¿se ve la fecha? Bueno, pues yo tengo que... Cambio con No, ya está. Ah, no, mirad, vamos a pensar en poleas, palancas y sistemas elásticos, ¿vale? No penséis ni en tendones, ni en grupos musculares, ni en actina, miosina. Pensamos en es un modelo mecánico, ¿sí? Mira, este señor empieza a saltar ahí, hay unos muelles que he dibujado ahí, ¿vale? En el muelle hay una posición en la que yo lo que tengo que intentar es utilizar todos esos grupos. Mirad, está en estático, baja abajo y si os fijáis, esa caja del medio baja. Hay unos muelles que hay que se estiran. ¿Cuáles serían? Los trapecios, ¿vale? Pero eso es una energía elástica que estoy almacenando. Al mismo tiempo almaceno la goma esa que está ahí, que son los cuádriceps. Almaceno esta otra goma que es gemelo óseo, la unidad gemelo óseo tendón. Entonces, yo me estoy explicando cómo lo hago, ¿vale? Y dibujo este modelo. Entonces, yo cuanto más muelles use, mejor, ¿vale? Entonces, yo no me basta, si yo no utilizo en un salto, o si no utilizo a lo mejor esto, estoy perdiendo energía. Estoy perdiendo, ¿vale? Si yo no utilizo el braceo este, luego veremos en otra parte que os digo de la charla, si no utilizo bien el braceo, estoy perdiendo energía, estoy perdiendo muelles, ¿vale? Pero tengo que utilizar el mayor número de muelles. Y luego, para explicárselo a la gente, sin entrar en cosas farragosas de fisiología del esto, o mecanismos de la contracción, lo explico con un tirachinas. Y eso es una cosa que todos los atletas me entienden. Entonces, yo, aquello es, los muelles los tengo que utilizar como tirachinas el tercero. Tengo que tener el tendón, cada muelle, tengo que utilizar todos los muelles y tengo que tener el tendón largo, el músculo extendido, y hacer un movimiento rápido de contracción, de estiramiento-contracción, ¿vale? Entonces, si yo coloco ¿me seguís? ¿Vale? Si yo coloco bien estos muelles, utilizo todos y están en un ángulo de muchísima eficacia, esa técnica es buena fijo. Entonces yo con ese modelo de abstracción empiezo a interpretar o a crear ejercicios, siempre y cuando sean congruentes con este planteamiento teórico que yo tengo, ¿vale? Otro problema que tenías cuando tienes mucha información es que tienes una macedonia de ejercicios que no sabes dónde colocarlos, ni siquiera te caben en una programación. Dices, tengo tantos ejercicios que no sé qué hacer, no puedo dejarlos. No, tú tienes el plan y luego buscas los ejercicios o los inventas, pero tienes que tener el plan y tienes que entender el método o el gesto, ¿vale? Entonces yo sé, tengo que utilizar todos los elementos elásticos, sincronizarlos, utilizarlos y además, mirad, porque este dibujo de abajo a la derecha es para explicarlos. Lo del tiragomas era el tercero, ¿vale? Porque ya está estirado, lo estiro un poco suelto y la piedra va más lejos, es súper eficaz. Ese tiragomas lo planteo ahora en gemelo óseo, en ese modelo, ¿vale? El de la izquierda, ¿cómo está la goma ahí? ¿Está tensa? No, porque los puntos de inserción están cerca. Luego esa respuesta va a ser muy mala. El de la derecha tiene muy extendida la goma, el talón está cerca del suelo y esta respuesta va a ser brutal. ¿Me explico? Por eso el velocista no corre con el talón muy alto, lleva el talón muy bajo y la respuesta elástica de la goma del colágeno del tendón y gemelo sólido, toda esa unidad funcional va a ser rapidísima y en poco tiempo. Además, salir rápido no tienes tiempo de apoyo. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, voy humanizando un poquito ese modelo de abstracción y voy un poco al detalle de
de lo que es el, pasaría con el pectoral, pasaría con el trapecio, pero todo esto me genera ese móvil, ¿vale? Entonces, estamos hablando del rebote, va a ser muy importante, y una parte que va muy asociada a rebotar es la alineación que se ve en todos los saltos. Si fuera un metro de carpintero, siempre está alineado, y esto me va a provocar que lo anterior se manifieste mejor, ¿vale? Mirad, altura, longitud. El alineamiento me va a dar como consecuencia mucha mejor eficacia en los mecanismos que os decía antes de... ¿Cómo voy? Un poco peor. Bueno, esto es más anécdota, ¿vale? Quiero que más que os quedéis con el modelo de abstracción. Va a ser determinante la dinámica de los últimos pasos para llegar alineado y para que el rebote sea bueno, ¿vale? Eso lo veríamos más con un vídeo, eso es más técnica, descripción técnica de esto, pero va a ser muy importante para llegar a ese momento del rebote lo que hayas hecho antes en los últimos pasos. Si tú corres por detrás, si chocas, ese rebote se va a ir al carajo, se va a ir a... se va... Mirad, si yo tengo un muelle de un metro de carpintero, ¿os acordáis cuando había metros de carpintero de madera? Esos que hacían clac, clac, clac. Si yo lo tiro alineado, el metro de carpintero, es posible que rebote, ¿sí o no? Si yo lo doblo un poquito en las bisagras y lo tiro, seguramente se pliegue y no rebote, ¿vale? Entonces, esto del alineamiento tiene un poquito esa misma filosofía. Si estoy alineado, van a estar mejor todos los muelles, va a ser mucho mejor el efecto rebote, etcétera, etcétera. Y esta gráfica, estas son cosas que yo uso a raíz de esta filosofía también surgen informaciones, formas, sabéis que se crea un lenguaje con los atletas, cada entrenador tenemos un lenguaje muy personalizado con los atletas. Yo les digo a lo mejor cuchillos por detrás, saben que se han ponido por detrás, ¿vale? O tú vas creando tu lenguaje y ese lenguaje en una palabra lleva implícita muchísima información que tú le estás comunicando al atleta, ¿vale? Pero son cosas que vas creando en el día a día. Por ejemplo, yo esto, si no hay rebote, si no hay alineación, veo, tú si saltas, si estuvierais hecho a trozos, los ejemplos antes son un poco tétricos, ¿no? Si estuvieras hecho a trozos, un saltador salta con la parte de abajo y rebota la de arriba. Si no está alineado y no lo hace bien, van a salir todos los cajones por los lados. ¿Me explico? No sé si tienes una dinámica que yo le pongo al cajón de abajo y salta el de arriba. Si no está estructurado bien, todo se desmadeja y se va todo entonces los atletas, esos ejemplos los cogen muy bien, ¿vale? Bueno, y ya acabo con esta parte. Es otra información que va en la misma familia, también estamos en el rebote todavía, y es que yo, todas las acciones que haga, yo salto en un cilindro, en la hipótesis de un salto de longitud, yo salto dentro de un cilindro. Todas las acciones que haga en contra de la gravedad van a dar como resultante fuerza contra el suelo, ¿vale? A toda acción hay una reacción en dirección contraria. Si yo utilizo bien los muelles, estoy bien alineado, y utilizo todos mis segmentos libres a la vez, y sin disiparse las fuerzas, son caballos que tiran en la misma dirección, si no se disipan, va a ser súper eficaz. Nosotros tenemos que intentar, tenemos la atleta que tenemos, hemos entrenado como hemos entrenado, y tenemos que intentar optimizar lo que él tiene. Optimizar lo que él tiene. Y es eso. Si yo no meto la fuerza en un cilindro, si no uso lo libre todo a la vez y con energía, estoy perdiendo caballos de potencia teóricos que yo tengo. Y este es el ejemplo un poco, lo de abajo es alguien que lo hace mal y lo de arriba es algo que lo hace bien. Bueno, me estoy enrollando. Y entonces repaso rebote, ¿vale? Vamos a ver, allá hago la mela, rebota y avanza, ¿no? Pero luego veremos lo de mirar si rebota, ¿vale? Poca deformación y rebota. No, incluso desde el punto de vista semántico me gusta mucho más utilizar rebote que salto. El rebote implica más algo reflejo, algo elástico, y el salto implica más como voluntad, contractura. Es una bobada, ¿vale? Es una cuestión de idiomas. Pero me gusta más el concepto de rebotar que el de saltar. O vemos, digo, ya por la mela, pues rebotaba de forma maravillosa, apenas deformación, totalmente alineado, y lo que le da al suelo se lo devuelve y vuela, ¿vale? Luego veremos otra cosa. O vemos a Barsim,
El salto de altura lo mismo. Esa sensación, mirad, no hay deformación, rebota y es un salto de 240. Dice, no hay apenas deformación, no, es una pelota de golf. Está perfectamente alineado y rebota, no salta, rebota. ¿Vale? Es como la pelota esa que les decía de los... Entonces vamos al siguiente. Todo este rollo es rebote, solo el concepto de rebote. ¿Vale? Repaso. Utilizar todos los elementos que pongas, utilizarlos en la mejor colocación, utilizarlos todos a la vez, intentar, desde el punto de vista mecánico, colocarte para que sean eficientes cada una de esas partes, ¿vale? Sabemos que alinearse, sabemos que los últimos pasos van a incidir en esa capacidad de rebotar. Y la siguiente cosa, la siguiente que veo yo, se trata de rebotar, y el otro concepto, y es un poquito al hilo del título de la charla, es avanzar. No me basta con rebotar, un ciclista te mide la CA, es un jueguito que te mide lo que saltas de lejos, o longitud, y en la altura, pues no solo incluso altura, ¿no? La altura tiene que tener avance también, porque si no se cae encima del listón. O sea, no se trata de... La altura no es el que más sube, es el que salta un palo más alto, ¿vale? Que no siempre es lo mismo. Y entonces siempre tiene que haber un avance. El triple es, lo vais a ver, por ejemplo, le vemos a Bilimar, que es un ejemplo absoluto de avance. Mira, rebota y avanza, ¡pum! Pues no, se ha quedado pegada. A ver. Os prometo que rebota y avanza. Digo que lo habéis visto. A ver si. No, a mí también tengo, por ejemplo, a Yago, pero que también, aparte de rebotar, avanza. ¿Vale? Rebota, no me basta el rebote. Si no avanza, no salta 8.56 en ese salto. Tiene que rebotar, y si no rebota, tampoco. Y avanza, ¿vale? Rebota y avanza. Y ahora os explico un poquito mi recuperación mental sobre el avance, ¿vale? Tiene una parte un poco más árida, pero ya sabemos que vamos a rebotar bien, vamos a ver cómo avanzar, ¿vale? Y estoy cabezón por Bilimar, porque es que se ve muy bien todo el avance de Bilimar. Bueno, pues nada. Entonces, mirad, yo el avance lo voy a afrontar desde otro lado. Voy a ver, para avanzar, yo sé que si hay freno, yo si freno no avanzo, ¿vale? Yo ya sé rebotar y ahora tengo que avanzar. Y yo sé que si el pie me llega sin velocidad al suelo, hay freno. Entonces, el pie me tiene que llegar un poco como la parte de arriba a la izquierda, si fuera un cepillo de la ropa. Los atletas no se ríen, ya estaba con cepillo, con las tonterías siempre, ¿no? Pero ellos me entienden. Cuando les digo no hay cepillo, ellos saben que están siendo frenantes. Entonces, el cepillo, el apoyo tiene que ser siempre a favor, no puede haber... Entonces yo lo explico con un cepillo de la ropa. Digo, si en el apoyo las cerdas van hacia atrás, es frenante. ¿Eso qué va a provocar? Mirad, si yo entro en vez de a favor, entro frenante, se me va la rodilla delante, la cadera atrás, los hombros, ya no es el metro del carpintero plegado, no hay rebote, las gomas no están estiradas y se va todo ¿sabes? Entonces, tengo que avance, tengo que hacer que el pie llegue con velocidad al suelo. Si llega con la derecha frenante, se descuajeriza todo, perdemos todo el rebote, se jorobó. Entonces, en el modelo de abstracción sabemos que tiene que haber o cero o algo de velocidad adelante, ¿vale? O cero, porque a alta velocidad, por ejemplo, no hay velocidad, ya en un 100 al final lo que hay es rebote, ¿no? Es imposible, cuando la velocidad es estable, la velocidad relativa al suelo del pie no es a favor, pero en un salto tenemos que buscarlo, ¿no? Siempre hay una fase, pero bueno, estoy hablando de un modelo, ¿vale? Y mirad, y le veo a este campeón y mirad las piernas de atrás, es que si le pongo un tronco encima es maravilloso. Y este es el campeón de los mamíferos. Digo, corre 120 por hora. Pero fijaros, es un mamífero, es primo, un poco lejano, pero mirad los pies de atrás. Tiene recobro, recoge y tiene una velocidad del pie al suelo brutal. Y en muy poco tiempo de apoyo, ¿vale? Yo quiero que corran como este, ¿vale? Que corre 120, también hace trampa porque corre con las 4 patas, ¿no? Entonces, ahora me vais a entender, yo para correr rápido solo tenemos 2. Cuando una pierna ha acabado, la otra no ha llegado y es muy tarde. Y por eso vendrá el modelo de técnica de carrera. Que lo explico ahora, ¿vale? Entonces, para avanzar yo sé que no puede haber acciones frenantes. Yo ya sé rebotar, pero sé que no puede haber acciones frenantes.
Y entonces hago la hipótesis de alguien que corre encima de un tronco en el agua o sobre un cilindro, ¿vale? Y para explicarlo, lo de acciones frenantes. Entonces veo que el de la izquierda empieza a correr y el tronco da vueltas, ¿vale? Pero si corriera como el de la derecha, el B, por detrás, habría un momento que no podría correr porque el cilindro lo empezaría a frenar y se caería. No sé si me explico. Me vais a entender mejor en esta. Mirad, si yo empiezo a correr encima de una rueda, ¿sí? Si estoy de pies en la rueda, no pasa nada, ¿vale? Está parada. Empieza a correr la rueda, empieza a girar lenta y yo puedo correr por detrás y mantengo corriendo encima de la rueda perfectamente bien. Pero si empieza a coger velocidad y mi pie no lleva velocidad a la rueda, empezaré a frenar la rueda y me caeré. ¿Me explico? Y por eso la técnica de carrera a alta velocidad es, buscamos el avance y lo buscamos por eso. Yo me explico, ¿vale? Yo le doy la vuelta a una bici, la pongo aquí y le doy con la mano, ¿sí? Y coge velocidad la rueda. Y brrr, empieza a hablar. Y le vuelvo a dar y coge más velocidad. Y coge más velocidad. Si yo empiezo a intentar dar a la rueda desde aquí, la voy a frenar. ¿Me seguís? ¿Qué haré? Será coger de adelante para darle rápido, ¿vale? Y por eso corremos y metemos la técnica de carrera. Esa es la comprensión de la técnica. Pero si yo la comprendo, podré diseñar ejercicios y poder diagnosticar. Si no la comprendo, simplemente imitaré cosas, ¿vale? Imitaré cosas o copiaré cosas, pero yo quiero saber el porqué de las cosas. Entonces yo resulta que veo, este es el ejemplo que yo me hago, el modelo de abstracción para ver cómo avanzo, y resulta que Shipper, mirad cómo corre, que va encima de la rueda de forma maravillosa. Shipper la he puesto porque es de las que más me gusta, o Tortu o Shipper son de las que a alta velocidad, no hablo de fondo, ¿vale? Estoy hablando de alta velocidad. Es la que, de la gente que me parece modelo para enseñar. Pero mirad si ella estuviera encima de una rueda. En cambio, si veis a la loba que se va cayendo, empezaría a frenar la rueda. ¿Me seguís bien? ¿Eh? Sí, no, esta empieza a frenar, no está en la posición de equilibrio ni de fuerza, entonces empieza a frenar la rueda. En cambio, tú ves a Shipper y ves que es maravillosa, ¿vale? No pierde el tiempo por detrás y siempre estaría moviendo la rueda, o por lo menos estaría en una velocidad estable con la rueda. Entonces, el avance, yo llamo esto. Y ahora digo el avance y vuelvo a hacer, como hacía antes con los muelles, una abstracción sobre una articulación, ¿vale? Y con esto entenderé el entrenamiento y entenderé la técnica. No me acuerdo, este péndulo no es mío, ¿vale? Ese no. Digo que, pero bueno, es un argumento. Mirad, esto es cómo funciona. Yo quiero que haya velocidad del pie al suelo, ¿sí? Yo estoy con modelo, ¿vale? Y así se titula la charla. Yo quiero que haya velocidad del pie al suelo. ¿De qué va a depender? De este péndulo. ¿Me explico? ¿Vale? Mirad. Y este péndulo es un modelo mecánico de este gesto del muslo. De hecho, en los trabajos de biomecánica la correlación con alta velocidad no está en el grado de flexoextensión del tobillo ni de la rodilla, sino en la velocidad angular que tiene el muslo, ¿vale? El alto velocista. Eso correlaciona más que con la flexoextensión, que no existe prácticamente a alta velocidad, ni con la extensión de rodillas, que hay velocistas que no extienden la rodilla. Pero sí correlaciona con esta velocidad, este movimiento angular, ¿vale? Y mirad, yo este péndulo, este es otro modelo de gomas, he puesto gomas en lugar de muelles. ¿Qué tal, güey? Voy justo. Mirad, eso es el fulcro, está ahí, es un péndulo y tiene dos gomas, ¿vale? Si yo cojo la bola, ¿vale?, del péndulo y lo llevo ahí y lo suelto, empezará a hacer un movimiento oscilante, ¿sí? Yo llevo el péndulo ahí y cuando lo suelto y está en el 2, ¿qué goma está trabajando? Os pregunto. Yo he soltado, esas rayas son gomas, ¿vale? Cuando está más corta, pues está más gorda, y luego cuando la suelto, pues así, ¿no? Me pilláis la idea, ¿no? Yo cuando suelto el péndulo, cuando está en el 2, ¿qué goma está trabajando? Está trabajando las dos. Una frena y la otra se contrae. Y cuando del 2 se está yendo hacia el 3, ¿quién trabaja más? Trabaja la goma A frenando. No la B.
se está yendo el péndulo para allí, pero la que está haciendo muchísima fuerza es la A. ¿Me seguís? O sí? ¿Vale? Entonces va en contra, bueno, es trabajo excéntrico, pero hay contracción. Y yo entiendo que si eso está, esas gomas están desproporcionadas, se va a la mierda la técnica de carrera. Ese péndulo quedaría mal, quedaría en un sitio. Yo sé que tengo que utilizar, por eso ves velocistas que tienen un psoas y unos glúteos y tal, porque son las gomas de esos muelles, ¿vale? Que son súper poderosos. Entonces, ¿por qué? Porque este movimiento va a ser clave, pero yo tengo que saber cómo funciona la dinámica para que haya avance y para entrenar. Sé que si abuso de un grupo voy a hacer desproporción entre las gomas, y entonces va a degradar la técnica. Un poco rollo. No es que yo me emociono y a lo mejor no me dijo esto es lo que está contando, ¿no? Y bueno, son modelos que te ilustran mucho, ¿vale? Te orientan por dónde te estás moviendo, por dónde puedes entrenar, y te orientan también sobre la técnica, ¿no? Yo incluso puedo inventarme un ejercicio si quiero, pero si sé lo que quiero. Si no, seré un burdo imitador, a lo mejor de un ejercicio que no necesito o no tiene encaje en lo que yo estoy buscando, ¿vale? Y mirad, resulta que sigo con el avance. Esto es un poquito más raro, ¿vale? Es otro modelo. Este me lo dibujé, era horroroso, y intentaba hacer una versión más actualizada, que sigue siendo horrorosa. Pero mirad, ¿veis este circulito rojo? Este es el péndulo que veíamos antes, ¿vale? Este es el péndulo, estoy hablando en avance, este es el péndulo que hemos visto antes. Pero yo digo, ese péndulo está integrado en una globalidad. Este péndulo es una cadera en la que cuelga el muslo, pero va a tener muchísima sinergia con todas las partes del cuerpo. Entonces, si habéis mirado últimamente no, lleva tiempo, que son las líneas de fuerza, ¿vale? De las fascias. Entonces, hay unas que son anteriores, otras posteriores, otras laterales y otras espirales, ¿no? Son las cadenas miofasciales. Entonces, yo para el avance y para el entrenamiento, yo sé que hay una cadena miofascial que esas del medio son las que hay, pero sé que la derecha es la que más me importa. Son fuerzas cruzadas por delante y por detrás, me van a movilizar la cadera y la cadera me va a movilizar el péndulo. No sé si me he explicado. Y eso, luego dices, bueno, eso es un modelo, es una abstracción que has hecho, pero no es verdad. Eso existe. Son las líneas de fuerza. Entonces, mirad, yo si muevo este brazo fuerte, esta línea miofascial de arriba me va a mover la línea miofascial en espiral y me va a meter esta cadera de delante y esta cadera de delante me va a mover el péndulo. No sé si me... ¿Vale? Entonces, y ese es el modelo. ¿Por qué un velocista está fuerte de arriba? Una chica... ¿Por qué van a estar de arriba? ¿Para la foto? No, porque esto le da una energía brutal. Eso está moviendo esto, las líneas miofasciales de arriba y las espirales de espiral. Esto me hace mover la rodilla me hace que vaya el pie con velocidad al suelo. ¿Me he explicado? ¿Sí? Pero ese es el porqué de las cosas. Ese es el porqué tenemos velocidad al suelo y el porqué se rebotaba era lo otro. ¿Sí? Entonces, al final, mirad, el tema se va a tratar en atletismo de entrenar que las gomas estén bien. ¿Vale? Ese será el entrenamiento. Que la técnica sea eficaz, eso quiere decir la colocación. ¿Vale? Que utilicemos toda la energía que tenemos a favor de un movimiento. Y a partir de ahí, en este ejercicio de abstracción de los dos conceptos de rebotar y avanzar, que es un ejercicio de abstracción, sabemos además que tienen su fundamento, es decir, cuando yo hablo de muelles, es verdad, hay colágeno, hay elastina, hay actina proteína, hay contracción, o sea, eso existe, es un modelo y le llamo muelles, ¿vale? Pero también sabemos que hay líneas de fuerza, pero que son las cadenas de la fascia que están volviendo otros grupos musculares, o sea, que son cosas reales, ¿no? Que se puede argumentar desde el punto de vista fisiológico. Entonces, al final, el atletismo se trata, los saltos, de conjugar rebote y avance, según la especialidad que haga, el entrenamiento. Entonces puedes tener, yo tengo que rebotar y avanzar, y según la necesidad, o mi modelo técnico, o mi fuente de energía mayor, pues este rebota y avanza, o vamos a ver a alguien que rebota una barbaridad y avanza, quizá, desde el punto de vista de eficiencia, el atleta más eficiente que ha habido, este es hijo mío, de hace unos años,
Y mirad cómo rebota y cómo avanza. Mirad, el rebote, no hay deformación y hay un avance brutal, ¿vale? Ha hecho todo bien. Este es de los que ha hecho Edwards también, de los que ha hecho Yurimar, tiene cosas, bueno, todo el mundo tiene cosas a mejorar. El 10 a muy poquitos. Y esto no sé lo que es. Mira, este también rebota y avanza. También me gusta ver, a mí me gusta mucho los encuentros de animales, ¿no? Digo, joder, este tiene una batida, hace muy bien penúltimo, hace a favor y utiliza los elementos que nadie le ha enseñado, ¿eh? Pero lo hace estupendo. O sea, y, bueno, es primo, es mamífero también. Y luego también yo, si hago multisaltos, pues mirad, voy a tirar más a un modelo de rebote. Si yo soy más de rebotar, mi característica personal, soy más de rebote, tengo más capacidad de rebote. O si tengo más capacidad de avance, yo pues iré diseñando. Le daré más efecto al balón, o le daré menos y más bote, o le daré más efecto y más profundidad, ¿vale? ¿Y qué me queda? Sí, ejemplos, o ver unas... Sí, me queda alguna cosa. Mirad, está todo lo que me parece maravilloso. Mirad, no está nada fuerte, tiene 93 años, pero mirad que bien rebota y qué ritmo, y no hay frenos. Salta triple, maravilloso, tiene 90 y tantos años. Pero lo que hemos hablado lo hace estupendo. Lo habías visto, ¿no? Pero digo, voy a mirar, de verdad, es que es muy buena técnica. Ataca la tabla, pam, pam, y no hay freno y está alineado. Y este señor no tiene fuerza. Y seguramente si lo hiciera más se iba a desmoronar. Utiliza muy bien todos sus argumentos y la esencia, lo que estoy haciendo, el modelo, la abstracción, los dos puntos los hace bien. No es Lebedeva, rebota y es Sabine. Los cubanos son muy de rebotar, tienen un triple, por eso yo creo que no, bueno, es igual. Pero bueno, es rebotar y avanzar, según el diseño. Unos tendrán palabras más altas, unos a lo mejor hacen un primero más largo. Hay saltadores de longitud que te saltan. Carl Lewis, pues te salta con 19 grados, 8,50, que es muy tenso, y a lo mejor llega Emian o Lamela y te meten 24 grados, 20 algo. O sea, a ver, esos graditos de porra que digo de 5 significa el saltador que va muy raso o el que salta con mucha. Digo, esos pocos guarismos de diferencia visualmente se manifiestan con alguien que salta muy alto o alguien que salta muy raso. ¿Vale? Sí quería acabar con Edwards, que también rebota y avanza, con Ruth, como no, además como me he perdido esta mañana, pero he tenido la suerte de no lo he oído, pero he vivido la vida de Ramón y de Ruth, la he vivido con ellos siempre, pero bueno, lo mismo, rebotar, este no me va, no sé. Este es el récord de España. Bueno, Edwards ya lo he puesto al principio. Sí quería una cosa en este modelo de... Bueno, vamos a ver el salto de récord. Sí quería acabar... Pues he sido un discurso de modelo de abstracción con dos variables, rebotar y avanzar. Es un poco mecanicista, ¿no? Pero ahora hay una variable que quería solo en una transparencia comentaros, que creo que es un secreto vital para un buen entrenador. Porque, mirad, a veces para ilustrar la diferencia en la alta competición, tengo una llegada de un 100 metros en la que el primero y el último están en el último cuadro, ¿vale? Entre 10-0 y 9-90 hay 8 tíos. Y vienen corriendo a tomar por saco de 100 metros y se sacan esto. Es decir, en la alta competición, un poquito es la bomba. Ser campeón olímpico o ser no sé qué, a ser un digno finalista. Pero es 1 metro en 100 que es nada. Es nada, ¿vale? Y hay un matiz que me salva un poquito de este modelo un poquito mecanicista que os he planteado. Ya os digo que es una parte, es un ejercicio de cantidad de formas de afrontar una misma realidad, pero es esto. Mira, esta parte, esto es una recta regresión, ¿vale? Esta de aquí. Entonces, cuanto más velocidad corres, ¿sí? Más velocidad, es decir, es un concepto muy... Cuanto más rápido vas, más distancias saltas, ¿vale? Pero no tanto, ¿no? Porque esa es la media, pero a 8
8 metros por segundo hay quien salta, perdón, a 9 metros por segundo, pues hay quien es capaz de saltar mucho o poco. Sí que es verdad que la media y el dato es que cuanto más corres, más salta. Pero dentro de una misma velocidad puede haber una dispersión que es todo ese ancho, ¿no? Y sí que correlaciona, pero esta la he traído porque a veces veo o percibo, y ya es un léxico un poco de entrenador, ¿no? Corre muy rápido, pero yo estoy viendo y digo, está corriendo muy rápido, entra muy rápido a la tabla, pero no va a saltar. Digo, no va a saltar, ¿por qué? Porque va vacío. Va rápido, pero va vacío. No va a poder rebotar. Llega vacío. Hay una reserva ahí del sistema nervioso que tiene que aflorar en el último momento, los 3 últimos pasos. Tú puedes correr muy rápido, tú puedes poner células, es decir, que entras a 11 metros por segundo, que es una barbaridad, pero a 11 metros por segundo no puedes saltar 8 metros, tienes que saltar 880. Digo que hay... Entonces, hay una cosa que sería el motivo de otra charla larga, pero que es súper importante para mí, que es la facilidad. Todos los ejercicios, todo lo que hagamos, tienen que estar bajo el paraguas de la facilidad. Hay un concepto que no es mensurable, pero sí que me vale como concepto, que es la máxima intensidad fácil. Es decir, yo si saco un 60 a 6,5, no me vale hacer 6,4 sucio, porque me da a hacer un atleta que corre vacío en el pasillo, no sé si me estoy explicando. Yo tengo que ir subiendo el volumen de la intensidad, siempre. A ver, yo me compro una radio barata, ¿vale? Una radio, y digo, joder, si me ha costado 10 euros, esto es una castaña. Y sintonizo la emisora y digo, joder, qué bien se oye. Si se oye muy bien, 10 euros, y estoy oyendo la radio estupendamente bien. Entonces le subo el volumen 2 puntitos y empieza a sonar como un cacharro, ¿no? Distorsiona totalmente. Entonces yo digo, el entrenamiento tiene que ser, tú tienes que, el salto es algo, ¿no? O sea, no cecarnos por lo que nos dice la cinta solo, lo que nos dice el crono. Hay algo que tenemos que desarrollar y percibir, como que es, en fondo, medio fondo, pues medio fondo, refinar más con matices, ¿no? El umbral aeróbico, anaeróbico, haces un test y parece que lo puedes determinar, que ya sé que está cuestionado en muchos casos, porque no es lo mismo el láctico en sangre que tal, que bueno, puede haber, pero como concepto sí me vale el umbral de máxima intensidad. Es decir, a mí no me vale hacer velocidad y solo mirar el crono, porque puedes estar metiéndote en el lado oscuro, porque puedes estar corriendo muy rápido, tan mal y tan distorsionado que nunca vas a saltar bien. Entonces yo tengo que ir subiendo la intensidad dentro de la facilidad. Cuando me salgo del mundo de la facilidad estoy con el 5 y además te están metiendo en un lado de poco recorrido. Entonces, no ser esclavos a veces solo del crono, sino también intentar ver lo que estamos hablando hoy, más este concepto que es el paraguas que engloba todo, que es la facilidad. Y ya acabo. ¿Vale? Me he pasado 5 minutos, que está dentro de la cortesía. Y si queréis alguna pregunta más, por favor, o sobre todo este lío. Sí, perdona, Nico. Dime. ¿Qué marca tenía en 100 metros? ¿Quién? ¿Qué marca tenía en 100 metros? Yo corrí poco, hice 16. Te digo a pata coja. La pata coja bajaba de 14. Bajaba de 14. Tú me has visto hacer apuestas, ¿no, Nico? Marco me contaba la historia que se corría contigo 100 metros y no sé creo que me gané unas cuantas cenas. No sé si es pregunta de eso, pero sí que me gané unas cuantas cenas. Y además todo el mundo se ofendía. ¿Cómo vas a ganar la pata coja? Y tal. Yo tenía a mi manager, que era el que se generaba con nosotros. Y me decía, mi amigo, le ponía cara tonta. Mi amigo te gana pata coja. ¿Cómo me va a ganar? Bueno, hacíamos con decalaje, ¿no? Por un 80 yo hacía, o sea, yo 80 y el otro 100. Y en algún caso sí hicimos a la par. Pero es una anécdota, Nico. No saques un trapo sucio. No, la gente no lo ve. Yo no lo vi. Sí, tú Jesús lo viste. Ah, tú lo viste Con Luis Aguilera. con Luis Aguilera. A ver, Luis era muy malo. Pero tuvo la osadía de jugarse. Oye, perdona, bueno, pues esto es un poquito lo que intentaba mostrar un poco la historia, el proceso de la técnica y un poco lo que yo siempre tengo presente es con estos módulos, ¿vale? Y ya está, ¿no?
Dale, claro,